Nada más vamos a repasar lo que ya llevamos. De la predestinación vimos que aparecía pocas veces en la Biblia, 5 veces, y todas por Pablo, y solamente en 3 cartas. Aquí está, ¿no? Paso rápido, ¿no? Porque eso ya lo vimos. El concepto de predestinación, que también puede referirse a elegidos o escogidos, también viene en la Biblia. Entonces ahí ya encontramos a Pedro y a nuestro Señor Jesucristo hablando de los escogidos y los elegidos, ¿no? Que estamos hablando todavía de una predestinación. Entonces la predestinación tiene bases bíblicas, no es algún invento, sino que es absolutamente bíblica. Del libre albedrío también vimos que aunque la palabra libre albedrío no aparece, o sea, esas 2 palabras no aparecen en la Biblia, pero sí aparece la palabra voluntad, decidir, escoger, de parte de nosotros. Entonces, por ejemplo, vimos Proverbios 1:29, donde dice, y no escogieron el temor de Jehová. También vimos el Salmo 119, donde dice el salmista, escogí el camino de verdad. Vemos la libertad de decidir. Sé porque tus mandamientos he escogido, ¿no? Y bueno, entonces también lo que hablamos de los principios bíblicos acerca de que no busquemos respuestas de la Biblia fuera de la Biblia, sino que la Biblia siempre se explica a sí misma, la palabra de Dios nunca se contradice. Si vemos que algo se contradice es que no lo estamos entendiendo de la manera correcta. Por ejemplo, hay quienes creen en la predestinación, absolutamente, y no creen en el libre albedrío. Y hay quienes creen en el libre albedrío y no creen en la predestinación. Cuando estamos haciendo eso, estamos siendo religiosos, estamos cayendo en un extremo. Debemos de entender que la Biblia habla de las 2 cosas, Entonces, bueno, si vamos a tomar un versículo para decir, ya ves cómo aquí dice que sí predestina, debemos de leer todo el contexto, para ver, bueno, sí, pero ¿de qué está hablando el Señor, no? Las virtudes de Dios, dijimos, el carácter de Dios son inseparables, su amor, su justicia, su santidad, permanecen juntos siempre. Lo que hablábamos acerca de que sí Él predestina, pero también es misericordioso. Entonces su predestinación tiene que ver con la misericordia, no va a ser una predestinación, ¿cómo se dice? Que hace excepción de personas. Nuestro Dios no es así. La palabra de Dios dice que Él no hace excepción de personas, Él dice que ama a todos, pero también dice que predestina. Entonces hay que entender que la predestinación no se puede separar de su amor. Entonces, bueno, ya después vamos a ver cómo. Y también hay algo importante, Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Eso lo es siempre, siempre. Entonces, esto también nos va a ayudar a entender lo del libre albedrío, la predestinación y todo, ¿no? Entonces, ¿qué hemos aprendido? Ya sabemos que la ley es diferente a la fe, ya sabemos. La ley de las obras es diferente a la ley de la fe. Ajá. Luego, la salvación es por fe, pero precisamente el ser por fe no tiene ningún mérito humano, porque algunos dicen, pero es que al decir que tú tienes fe en Dios, ya estás diciendo que tú tuviste fe, ya tienes un mérito. Pues es que la fe no tiene ningún mérito. O sea, creer ¿qué hiciste para ser salvo? Creer, y eso es gran cosa, la verdad es que no. Pero pero lo que Dios busca de ti es fe. Entonces, incluso no tiene que ser tan grande, porque el Señor dijo que si fuera tan minúscula como un granito de mostaza, con eso podrías hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque el poder viene de Dios, ¿no? Entonces, si tú crees minúsculamente en Dios, aún así, eso te alcanzaría para la salvación, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando acusaba también a Pedro, ¿no? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, tenía poca fe, no tenía ningún mérito, pero aún así Dios le salvaba, ¿no? Por ejemplo, cuando caminó sobre las aguas, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si ya venías conmigo, ¿por qué dudaste? Entonces, la fe no es ningún mérito. A los que creen absolutamente en el libre albedrío, en la predestinación sin un libre albedrío, ellos creen que la fe ya es un mérito, pero no, o sea, la fe no tiene ningún mérito, ¿no? O sea, creíste ¿no? O sea, sí eres salvo, pero no hiciste nada para ganar tu salvación, absolutamente nada. Y el creer no significa que seas bueno, ¿no? O sea, si yo creo no sé, en un político, ¿a poco eso me hace buena? O sea, no, creo en ese político y ya es mi asunto, como la gente que cree en este partido político de Morena, ¿no? Y creen ciegamente, y eso no los hace buenos, ¿no? Ni malos tampoco, o sea, al final de cuentas solo tienen una ideología, ¿no? Bueno, Dios pide al hombre tener fe, ya lo vimos.
Y la voluntad de Dios ya la vimos, que era que todos fueran salvos, ¿no? Como lo vimos en 2 de Pedro 3, 9. Y acuérdense que Dios es inmutable, no cambia de opinión. Entonces, Él quiere que todos sean salvos, pero tú no. Porque los que creen en la predestinación dicen que Dios hizo gente para que no fuera salva. Eso es en contra de su carácter. O sea, Dios quiere que todos sean salvos, pero tú no. Cuando Dios te hizo a ti, Dios no quería que tú fueras salvo. O sea, esto es antibíblico. Contradice el carácter de Dios. Bueno, entonces ya vimos nuestra responsabilidad, solamente creer, ¿no? Y recalcábamos esas palabras que dice todo aquel. O sea, no para el que crea y yo lo predestine, sino todo aquel que crea. Ajá. Y ahorita, claro que no dejamos de lado la predestinación, pero ahorita la vamos a explicar, ¿no? Nuestra responsabilidad, creer. Nos leíste también un versículo, Joanita, de que el que rehúsa, ahí hay una decisión. Ajá, ahí hay una decisión. Yo lo rechacé, yo rehusé creer en él. Entonces es tu libertad de decidir. Tuviste la oportunidad porque Cristo murió por ti. Y si tú crees, tú puedes ser salvo, pero si tú rechazas a Cristo, tú tuviste la decisión de rechazarlo, ¿no? No fue Cristo poniendo en ti esa predestinación de que tú le rechazarías. O sea, no. Ajá, exactamente. Entonces, incluso hablando de Judas, Judas tuvo la oportunidad de creer y de arrepentirse, aún a pesar de que fuese escogido para, pero bueno, escogido dependiendo de qué estamos hablando, ¿no? Pero se sabía que Judas era el traidor. Desde el principio Jesús supo que Judas era el traidor, pero no le limitó nada, nada. No le limitó palabras, no le limitó, incluso de cuando van de par en par a echar fuera demonios, a sanar enfermos, Judas era uno de esos que iba. O sea, le dio poder para sanar, le dio poder para echar fuera demonios, le dio comunión, le dio amor, le dio palabra, le confió un ministerio incluso. Pero aún después de eso que Judas se entregara al Señor, todavía le dio tiempo para arrepentirse. Pero bueno, Judas decidió, ¿no? Voluntariamente no arrepentirse. Entonces, bueno, también hablamos acerca de Juan 3, donde dijo que el que no naciera de agua y del Espíritu, y aclaramos que era nacer de agua, ¿no? Del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento. Entonces, mucha gente dice, es que si no eres bautizado no eres salvo. No, no habla de eso. Habla de nacer del agua, que es arrepentirte, arrepentirte. Bueno, ya vimos esto, nuestra responsabilidad, ¿sí, verdad? Sí. Ajá, el no nacido de nuevo, no entiende doctrina. Cuando dicen que está en tinieblas y que tiene el entendimiento entenebrecido, se entiende que no entiende cosas doctrinales. No entiende incluso por qué era necesario que Jesús muriera, y claro que como no entiende eso, tampoco cree que Jesús vino, y bueno, pero lo que sí sabe y le queda claro, y Dios sí le dio capacidad a todo ser humano, es de saber cuando están haciendo las cosas mal. Ajá. Bueno, voy a leer Génesis 2 del versículo 15, pero lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes ese fruto, sin duda morirás. Aquí le recalqué, si comes de ese fruto. ¿Qué estaba haciendo el Señor con Adán y Eva? Bueno, con Adán, porque no estaba Eva ahí. Dándole libertad. O sea, yo te estoy enseñando. O sea, tú puedes comer de todo. Para empezar, imagínense un huerto. ¿Qué cantidad de árboles tenía? Muchos. O sea, suficientes para él solo, ¿no? Le puso, porque muchos dicen, es que no debió de haber puesto el árbol, mejor o sea, mejor para que no hubieran pecado, mejor ni hubiera puesto nada, para que los pone. No, porque al final de cuentas el punto no es el árbol, el punto no es ese. El punto es que siempre Dios iba a dar esa libertad de decidir, sea un árbol o a lo mejor le hubiera dicho, no te vayas a saltar esa cerca, o no vayas no sé, a talar árboles, no sé, algo, ¿no? Alguna indicación, porque, bueno, aquí el árbol del conocimiento del bien y del mal simboliza algo, simboliza la obediencia, ¿no? Simboliza el querer estar en comunión con Dios. Y luego está el árbol de la vida, ¿no? Que simboliza a Jesucristo. Entonces,
No prohibió el árbol de la vida, pues se prohíbe el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero en realidad lo que estaba haciendo el Señor era darles libertad para decidir. Al poner este árbol ahí, les digo que bueno, él decidió, obvio, porque hay un trasfondo de que sea un árbol y todo, ¿no? Pero bueno, a lo que se refiere es que él puso una libertad de decisión. Aquí está. Yo te digo que no lo tomes, pero al final de cuentas, el que decide si lo tomas o no eres tú, porque ahí está. No lo voy a quitar, porque ¿qué hubiera pasado si, como dicen algunos, ¿no? Que hablan en contra de la palabra, pues no hubiera puesto el árbol? Entonces realmente no le hubiera dado libertad, porque tú no tienes la libertad de decidir si en realidad ni está. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo al poner el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal en medio del huerto? Lo que estaba haciendo era poner libertad en el hombre, libertad de escoger. Porque si lo que no quería era que lo comieran, por eso les digo, el punto no era eso, el punto no era el árbol ni su fruto, el punto era la actitud que Adán y Eva estaban teniendo. Obvio, el Señor quería que le amaran, pero que le amaran con libertad. O sea, yo te quiero amar por decisión, por voluntad y con libertad. No quería hacer robots o no quería hacer gente que no conociera más allá. ¿Han visto la película esta de este de Truman Show? Una película medio que es todo un misterio esa película, pero luego les platico por qué. Pero bueno, el punto de esa película es que supuestamente hacen que una mujer, ¿no? Grabe al bebé desde que el vientre desde que está en el vientre de su madre, ¿no? Me imagino que por ultrasonido o algo, ¿no? Porque es una película ya vieja. Y luego después lo graban todo, desde el parto, su nacimiento, todo, 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 todo. En todo momento hay cámaras grabándolo a él. Pero el punto es que forman, supuestamente ahí en Hollywood, forman un mundo para él, donde todo lo que él vive está programado. Está programada su esposa, está programado sus padres, están programados, todos son actores, ¿no? Entonces él no vive en otra realidad, pero él no lo sabe. Entonces su realidad es esa, él no puede, hay un momento donde él intenta salir de viaje, pero pues la carretera no alcanza porque se acaba el set. Entonces la carretera no alcanza y lo que hacen es infundirle miedo para que le tenga miedo al agua y todo y él no pase. El camión siempre se descompone, el avión no, siempre cancelan los vuelos. ¿Para qué? Para que nunca salga del set, ¿no? Entonces, o sea, todo lo controlan. Entonces, ahí te ponen como que el que está. Ajá. Entonces, al final de cuentas, él no era libre de decidir. Él veía como padres a los actores que le impusieron como padres. Incluso la esposa, él se había enamorado de otra chica del set, pero no, como no era parte del guión, se la quitan, la corren de ahí de los actores y le obligan a casarse con otra que está. Esa era la que tenía que ser su esposa, ¿no? Entonces, libertad no tenía. Él no podía decidir, aunque lo hicieran sentir que decidía, él no podía decidir. Ajá, entonces al final de cuentas, bueno, pero él ni lo sabía, ¿no? O sea, él era su mundo. Pero entonces, al final de cuentas, aquellos que dicen, es que Dios hubiera quitado el árbol, bueno, es que nunca hubiera dado esa libertad. El árbol simbolizaba eso, la libertad de decidir. O sea, yo voy a crear un mundo para ti, pero puedes decidir estar o no conmigo. Ajá, o sea, tú puedes decidir y entonces el libre albedrío no es algo nuevo, el libre albedrío es algo que Dios pensó desde el principio, incluso fíjense cómo fue antes del pecado, por eso lo estamos leyendo en Génesis 2. Ahí todo estaba perfecto, ahí dice que era bueno y en gran manera. Entonces aquí no hay pecado, aquí no hay desobediencia y Dios ya había puesto, libertad. Entonces el libre albedrío no viene después del pecado, fue desde antes. Entonces, no es como que a Dios se le salió de control. Dios ya lo tenía planeado. Entonces, no hay nada que se le salga de control a nuestro Dios. Entonces, Dios puso dos opciones a elegir a Adán. Están todos esos árboles, incluso ni siquiera lo limitó un árbol u otro árbol. Y chin, me equivoqué de árbol. No, o sea, le puso, digamos, miles. A lo mejor millones de árboles, no, pero sí miles de árboles en ese huerto, aunque fueran cientos, son un montón de árboles y le pone
exclusivamente uno, donde dice, de ese no, pero pensemos en que los demás árboles eran también deliciosos para la vista. O sea, no eran árboles feos, ni frutos que no se antojaran, o sea, eran frutas deliciosas, riquísimas, y entonces pone uno que también es rico, no feo, ni era mucho más hermoso, ni brillaba en medio del Edén, no, sino estaba ahí en medio para que se acordara, de ese que está justo ahí en medio, no comas. De los demás come, ¿no? Para que no te vayas a equivocar y digas, ay, me equivoqué, que me dijiste que del de la izquierda, 3, 4, ay, me equivoqué, no, el del medio, ¿por qué? Para que no se te olvide, el del medio no, los demás todos cómetelos. Entonces, bueno, le pone dos opciones a elegir. Entonces les digo, ¿qué está simbolizando? Realmente libertad. Eso es lo que está simbolizando. Él podía decidir si se lo comía o no se lo comía. Dios no lo obligó a comérselo. O Dios no le puso un pensamiento ahí en su mente, porque acuérdense que Santiago dice que Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Entonces, eso también, hablando de los principios bíblicos, nos ayuda a entender, ok, entonces Dios no puso en Adán la tentación de comerse el fruto, no fue Dios, ¿verdad? No fue Dios predestinando esa tentación, tampoco. Ajá, hay que tener cuidado de eso. Génesis 3, también la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Vean cómo, bueno, ya aquí ya Eva es la segunda, ¿no? Ella no recibe el mensaje directo de Dios, lo recibe a través de Adán. Pero si era un mensaje claro, vamos a ver la respuesta. Claro que podemos comer de los frutos del huerto, contestó la mujer. O sea, sí entendía, no, ¿cómo no vamos a comer? Sí podemos comer. Era libre también la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Y fíjense cómo lo traduce, es solo ese. Pero todos los demás sí podemos, o sea, ese no. Porque dijo Dios, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen, morirán, ¿no? Entonces, hay una decisión, ella sabía, y durante, no sabemos cuánto tiempo pasó de que ellos estuvieron por primera vez en el Edén hasta que la serpiente llega y los hace pecar, no sabemos cuánto tiempo, tal vez fueron años, ¿no? Que ellos estaban ahí y estaban viviendo alegremente y tal vez consumían del fruto, o tal vez no, tal vez fueron pocas semanas, tal vez a lo mejor fueron pocas, no lo sé, tal vez fueron pocas semanas o tal vez fueron años, no lo sé, eso la Biblia no nos lo dice. Pero lo cierto es que ya se habían acostumbrado y ya habían tomado la libertad. Ok, pues tenemos tantos árboles que la verdad no pasa nada si no comemos de ese, ¿no? Porque para ellos solo representaba eso, comida, ¿no? O sea, no, pues podemos comer de todo eso, ¿no? Y bueno, dice que la serpiente le dijo, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. Bueno, aquí está, ¿qué está haciendo? Aquí le está presentando otra verdad, digamos, entre comillas, ¿no? La verdad de la serpiente, que es toda una mentira, ¿no? Está diciendo, no mueren, sino que se le van a abrir los ojos. Bueno, sí se les iba a abrir los ojos hacia lo malo, pero sí iban a morir, aunque no físicamente, pero sí iban a morir. Bueno, entonces en el versículo 6 dice, la mujer quedó convencida. ¿De qué estamos hablando? ¿De decisión? ¿De voluntad? ¿De voluntad? Estamos hablando eso, de voluntad, ¿no? Entonces la mujer quedó convencida. O sea, lo que creyó más lo que le dijo la serpiente que lo que le dijo Dios, ¿no? O Adán en este caso. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso. Vean cómo está la voluntad. Ella quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó, o sea, decisiones. Tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Adán no fue engañado. Eva fue engañada. Adán no fue engañado. Toman la decisión de pecar y entonces ya están en tinieblas, ¿no? Se encuentran ya en tinieblas porque el pecado
pues causa ceguera espiritual. Pero en esa ceguera espiritual sí escuchan, porque dicen, oyen al Señor Dios. El Señor, Adán, ¿dónde estás? Escuchan a Dios. Entonces, ¿una persona puede escuchar la voz de Dios estando en pecado? Sí, sí puede. Entonces, aquellos que dicen, no, pues es que como está en pecado, nadie escucha la voz de Dios. No, no es cierto. Sí, sí puede escuchar la voz de Dios. Adán y Eva estaban en pecado y sí escucharon la voz de Dios. Ahora, ¿qué provocaba esa voz de Dios en ellos? No, no, lo que provocaba es que ellos se dieran cuenta que estaban mal. ¿Por qué? Porque cuando ellos dicen, oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron, lo oyen y se esconden, porque estaban mal, se dan cuenta, o sea, sí me doy cuenta, Dios, que tú me estás hablando, pero mi reacción por mi pecado es esconderme, pero sí me doy cuenta que me hablas. O sea, sé que hay algo bien importante, que a pesar de que están en pecado y en tinieblas, sí se dan cuenta de que están en pecado, ¿no? Que están haciendo mal. Entonces, ¿un asesino sabe que hace mal al asesinar? Sí, sí sabe. ¿El violador sabe que hace mal al violar? Sí. ¿El ratero sabe que es malo robar? Sí. ¿Por qué? Porque Dios sí te dio esa capacidad de saber que estás haciendo mal. Entonces tu libertad sigue. Tu libertad sigue. Claro que no puedes entender todas las palabras de Dios y lees la Biblia y para ti ay, no sé, esto está nublado, para mí no entiendo nada claro, porque estás muerto espiritualmente y la Biblia solo se entiende espiritualmente. Pero eso no quiere decir que no sepas que lo que estás haciendo está mal. Sabes que lo que estás haciendo está mal, pero lo sigues haciendo. Te remuerde la conciencia. Tratas de compensarlo con otros hechos, pero sabes que está mal. ¿Esto por qué? Porque Dios te da la oportunidad de arrepentirte. Eso es lo que hace, te da la oportunidad de arrepentirte. El arrepentimiento es una decisión personal, no de Dios. No es Dios el que se arrepiente, sino que eres tú arrepintiéndote. Y bueno, entonces luego viene Dios y dice, ok, ya te arrepentiste, yo te voy a ayudar a llegar a mí. Yo te voy a mostrar todo eso. Entonces es cuando el Espíritu viene y te convence. Te restaura ya el Espíritu. Ajá, porque si no, ese arrepentimiento se va a quedar en remordimiento. Pero el Espíritu Santo te ayuda a que te arrepientas de veras. Te ayuda. Uh-huh. Uh-huh. Pero de que saben que están mal, están mal. Entonces, la gente no tiene la capacidad de elegir a Dios. No, no tiene la capacidad de elegir a Dios. Pero la gente sí tiene la capacidad, porque Dios se la dio, de darse cuenta que está haciendo las cosas mal. Por los mismos resultados, por las mismas consecuencias. A lo mejor no se da cuenta al principio, se da cuenta después de muchos años, cuando ya se va a morir, pero se da cuenta que hizo mal. Y esa es la oportunidad que Dios te da. Ok, ya reconociste, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a pedir perdón o te vas a quedar con tu pecado? Pero Dios sí te da esa capacidad a ti. Entonces, bueno, ya, ¿qué les dije? Se escondieron de Dios, ¿no? Del Señor. Entonces el Señor, Dios, llamó al hombre. Entonces, ¿qué pasa con Dios? Dios te sigue llamando, ¿no? Él sigue llamando. ¿El llamado para quién es? Para todos. El llamado es para todos. Por eso dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, aunque no arbitrariamente. ¿Cómo sería? Dios llama a todos. ¡Ey! Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quién llamó? A todos. Pero resulta que de todos él empieza a ver. Ah, tú sí te has arrepentido. Tú sí te has arrepentido y empieza a escoger, ¿verdad? No a los mejores, porque no hay mérito en la fe. No hay mérito. Todos quedamos que todos los que están en ese todo son pecadores. Todos en ese todo están perdidos. Todos van a ir al infierno en ese todo. ¿Y cómo es que él escoge? Porque Dios conoce el corazón. Entonces, ese corazón no es bueno. No, no es bueno. Es malo igual que los otros. Pero ese corazón está quebrantado. Al corazón humillado y contrito no despreciarás tú, oh Dios. Entonces tú estás humillada y contrita, pero híjole, Joanita, a ti no te escogí. No. Entonces muchos usan ese versículo, no es del que corre y se esfuerza, sino del que Dios tiene misericordia. Ahora, correr y esforzarse, ¿a qué se refiere? ¿A obediencia? No, no.
Correr y No. esforzar. Ah, querer hacerlo por mí mismo. Obras. No es del que corre y se esfuerza, sino del que Dios tiene misericordia. Obras. Obras. Y por obras nadie es salvo. Y eso es algo que caemos mucho. Entonces, ¿qué dicen? Pero es que yo me he esforzado por ser buena cristiana. No. Es arrepentimiento y es fe. Y es fe. Uh-huh. Uh-huh. Ok, entonces, no hay ningún mérito en tu fe, no hay mérito, ¿ok? Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí, ¿ya ven? Sí. Te oí caminando, ¿sí? O sea, el pecador puede oír la voz de Dios, sí. Y caminando por el huerto, así que me escondí, porque tuve miedo porque estaba desnudo. Entonces, te oí y sé que soy pecador. Te oí y me doy cuenta que hice mal. Ajá. Entonces, por eso mucha gente cuando escucha la palabra de Dios se esconde, porque sabe que está mal y no quiere hacer algo al respecto. Quiere continuar con su pecado, tiene miedo de dejar su pecado o tiene miedo de ir ante Dios y reconocer, sí, pequé. Como cuando el niño hace una travesura y sabe que la mamá ya lo descubrió, ¿no? ¿Y qué hace? Se esconde. Y no le quiere dar la cara a la mamá. No porque se aferre a su travesura, ya no está haciendo su travesura, sino porque le da miedo enfrentar a su mamá. Y muchas personas les da miedo enfrentar a Dios. Enfrentar, sí, Dios. ¿Por qué? Porque el niño no quiere ir con la mamá, porque me va a surtir, me va a dar con todo. Y mucha gente tiene esa idea de Dios. Me va a destruir. A y no temor de Dios. Ajá, entonces me va a destruir, me va a hacer, ajá. No, espérate, no, eso es lo que piensa un hijo. Un hijo dice, no, Dios me corrige, Dios me exhorta, Dios me redarguye, porque eres hija y ya tienes el entendimiento a la luz, pero recuerda que los demás están en tinieblas y dicen, ¿Entienden mal? no, yo porque ya yo soy pecador y así me voy al infierno. Si me voy al infierno, pues ya, ni modo, así nos vamos todos. ¿Por qué? Porque tienen miedo a enfrentarse a Dios. ¿Se acuerdan de Apocalipsis que cuando viene toda la ira de Dios, que dice la gente que prefería que las piedras los aplastaran antes de arrepentirse? Ajá. ¿Y por qué? Porque primero, unos sí querían seguir su vida loca, pero otros que tenían miedo de la ira de Dios. Sí, una ignorancia de quién es Dios. Ajá. Uh-huh. De saber, Dios es misericordioso, como cuando David pecó y dijo, yo prefiero estar en las manos de Dios porque yo sé que Dios es misericordioso. Ah, bueno, porque David ya no estaba en tinieblas. Ajá. Estaban en tinieblas, ¿no? Entonces, bueno, Adán y Eva oyeron la voz de Dios aún después de pecar. Entonces, vamos a otro punto. Dios es omnisciente. Dios es omnisciente. ¿Qué es omnisciente? Que lo sabe todo. Ajá. Que posee toda la ciencia. Pero la ciencia no se refiere a ciencias matemáticas, ciencias naturales. Se refiere a todo el conocimiento, aunque también incluye eso, que para él no hay materia que diga, ay, no sabía que los parásitos eran de ese tamaño. No, o sea, Dios conoce, tiene toda la ciencia, todo el conocimiento. Él lo creó, ¿no? Lo creó. Entonces, bueno, vamos a Primera de Pedro. Es capítulo 1. 1. Primera de Pedro 1, versículo 1. Ajá. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. A ver, si yo quitara las palabras según la presciencia, ¿no? Y le pusiera elegidos de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Sí le cambia el significado. ¿Elegidos según qué? Le quito, me voy a elegidos de Dios. Me brinco según la presencia. Entonces, ahí sí estaremos hablando de algo arbitrario. Ajá. Elegidos, yo te elegí a ti para que tú me obedezcas. Elegidos de Dios para que tú seas santa, para que tú me obedezcas y para a ti rociarte con la sangre de Cristo. Si yo le quito según la presciencia, le estoy quitando significado a ese versículo.
Entonces, cuando dice elegido según la presciencia, ¿qué es presciencia? Previo conocimiento. Previo conocimiento, ya dijimos, como omnisciencia, omni es todo, ciencia, conocimiento, y pre es antes, y ciencia es conocimiento, o sea, un conocimiento anterior, algo que él ya tiene antes, algo que él conoce desde antes. Desde antes de la fundación del mundo, él ya te conoce. Si él no te hubiera conocido antes de crear siquiera los ángeles, entonces no sería Dios. Su capacidad estaría limitada. Pero como él desde antes de la creación, desde antes que él creara algo, él ya sabía tu nombre, a qué edad le ibas a recibir, qué pecados vas a cometer, qué enfermedades vas a tener, cuántos cabellos tienes cada día. Cada día, imagínate, dicen, el día 1 de la vida de Katy tiene, no sé, 1000 cabellos. Son muy poquitos. Pero naciste pelona. Sí. Entonces, y así, ¿no? Y ya para el día 1.000.000 de tal, ya tiene 1.000.000 de cabellos. Ya. Entonces, Dios te los cuenta diario. No es que diario esté, no, Él lo sabe. Él lo sabe. Es increíble tener, o sea, una mente así. O sea, imagínate la persona más inteligente que exista. Es cosa de nada ante el conocimiento de Dios. De nada. Entonces, Él tiene un previo conocimiento. Entonces, Dios te eligió a ti. Sí te eligió. Sí te escogió. Él, cuando tú naciste y todavía estabas no, y aparte cuando empezaste a fornicar, a adulterar, a robar, hasta el asesino, hasta el violador, de todas maneras, Dios ya lo llamaba mi escogido. ¿Por qué? Porque él ya lo sabe anticipar, pero ¿sabes qué? Yo ya sé que fulanito se va a arrepentir, porque es la única capacidad que tiene, de arrepentirse. Sí. No tiene otra capacidad, porque está en tinieblas. Después cuando vienes a Cristo, entonces ya te capacita para muchas cosas. Pero antes de eso solo te da algo, conciencia, para saber que estás haciendo las cosas mal. Solo te dio eso. La caída del hombre. Sí. Uh-huh. Pero Perdió así, comunión, perdió paz, perdió gozo, perdió capacidades, perdió capacidad. Sí, perdió. Porque su conciencia. Exactamente, entonces, ¿quién les proporcionó esa conciencia? Fue Dios mismo. Entonces, volvemos a lo mismo, no hay mérito. Dios mismo te dio esa conciencia para darte cuenta que lo que estás haciendo está mal. Pero ahora, ciertamente, como es lo único que tienes, sin Cristo lo único que tienes es conciencia. Con Cristo, entonces Él te llena de riquezas espirituales. Entonces ya te da amor, te da gozo, ya también te redarguye, o sea, ya empiezan más cosas, ya no solamente tengo una conciencia que sabe que estoy haciendo mal, sino que además tengo el Espíritu Santo que me dice, no, hija, eso no, o hija, pecaste, eso ya no es la conciencia, eso ya es el operar y el mover del Espíritu Santo en mí, eso es independiente a la conciencia, aunque sigo teniendo conciencia. Entonces, bueno, el individuo sin Dios tiene conciencia, no está desprovisto de algo que le haga consciente de sus actos, ¿no? O sea, sí tiene. Eso también es misericordia de Dios. Sí, claro, porque Dios es misericordioso con todos. Por eso que me disculpa para nada. Por eso, ninguna persona puede decir, pero es que a mí no me convenciste de pecado. ¿Por qué? Porque pues tú ya estabas destinada al infierno y entonces Dios solo metió la mano a aquellos que iban cayendo y a los que atrapara. No, claro que no. Eso suena antibíblico. Eso suena antibíblico. O sea, Dios es un Dios imparcial, ¿sí? Imparcial. Sí, me sonó raro. Muy justo y equitativo, por eso es el juez. Es juez justo, si no sería injusto, ¿no? Pero aparte, no pueden decir, pero es que Dios es soberano y puede hacer lo que Él quiera. Efectivamente, eso también es una verdad bíblica. Sí, también, pero también acuérdense que sus virtudes son inseparables. Entonces, no se separa su soberanía de su justicia. No se separa su amor de su santidad. No se separa su misericordia de su ira. O sea, Dios es todo eso. Y es inseparable. ¿Cómo lo hace? Él es Dios. Si yo, por ejemplo, si yo muestro amor hacia una persona, normalmente soy
parcial y no le doy, Sí. si se porta mal o algo, Doy preferencia a doy uno y a otro, ¿no? preferencias. ¿Y por qué? Porque a este me cae bien. Y todo para esto y todo. Yo soy parcial, pero nuestro Dios es imparcial. Entonces, Él tiene esa virtud que no nos alcanzan las palabras para expresar cómo es Dios. Ajá. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos ahí en el capítulo 1, en el versículo 3. Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Fíjense, ya el versículo 2, por eso les dije el contexto. Si leemos el versículo 3, 4 y 5 solos, entonces decimos, ya ves, solamente es para algunos que Dios ha guardado. Pero no olvides que el versículo 2 dice que Él tiene un previo conocimiento de las cosas. Entonces la presciencia es importante. De la presciencia también nos va a hablar Pablo. Miren, ya vimos el 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, estos a los que conforme a su propósito son llamados, ¿no? Porque a los que antes conoció, aquí que está, presciencia. En el 28, presciencia. A los que antes conoció, a los que él ya sabía desde antes, a estos predestinó, que se iban a arrepentir, no que iban a ser buenos hijos y que iban a hacer buenas obras, o que se iban a esforzar mucho y que iban a alcanzar misericordia. No, la única capacidad que tienes es de arrepentirte. Y a los que se arrepintieran, Dios los predestinó. Ok, para ti hay todas estas maravillas. Ya están dadas para ti, ya son para ti. Es más, aún antes de que te arrepientas, ya son para ti. Te las di. ¿Por qué? Porque yo ya sé, ¿no? No porque yo quiero. Es que Dios quiso que yo fuera salva. Sí, bueno, sí, claro, Dios quiere que todos sean salvos. Entonces, sí, es que Dios quiso que Joanita, pero Dios no quiso que Katy. No, o sea, Dios quiso que todos, pero Dios sabe quién sí y quién se va a arrepentir y quién no. Entonces, a ese que ya se va a arrepentir, Dios le da todo lo que ya predestinó para sus hijos, aún antes de que se arrepienta. Es bien fantástico, porque uno cuando empieza a conocer al Señor, te das cuenta de eso. Obvio que tú no puedes tener paz, ni gozo, ni salvación antes de arrepentirte. Obvio que no. O sea, yo estoy hablando, por eso acuérdense que nos dijo en el capítulo 4 de Romanos, que Abraham creyó que Dios llamaba las cosas que no son como si fuesen. Entonces Dios ya llamaba escogido a alguien aún antes de ser escogido, ¿no? ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, ya te llama escogido, ¿por qué? Porque Dios llama las cosas que no son. Tú todavía andas en el mundo, todavía eres una borracha, todavía eres una chismosa, una ratera, todavía, pero te llama como, por eso Él va a poner todas las cosas, no porque arbitrariamente te esté, que tienes que ser mi hija, que tienes que ser mi hija, no, sino porque Él como ya sabe, entonces Él permite todo para que tú llegues a ese conocimiento. Antes te conoció. Y antes, a los que antes conoció, o sea, Él ya sabía, acuérdate que para Él no hay presente, pasado ni futuro. Entonces Él ya vio desde hasta allá quién va a llegar a la meta. Él ya sabe, ok, va a llegar Gris, pero a sus 15 años Gris andaba, que para qué te cuento, ¿no? Así, es un ejemplo, ¿no? Entonces, pero Gris estaba predestinada. ¿Por qué? Porque Dios ya había visto que Gris estaba en la meta. O sea, para Dios, Gris está en nuestro tiempo cronológico, Gris tiene 15 años y anda en la locura. Pero en el tiempo de Dios, que es el tiempo Kairos, para Él no lo limita nada. Entonces Dios ya está viendo a Gris, Gris está llegando a la meta. Entonces Gris está predestinada. Aunque en ese tiempo, obvio, Gris está en tinieblas, obvio, Gris está atormentada, obvio muchas cosas. Pero ya para cuando llega el momento en el Kairos de Dios, este es el tiempo perfecto donde yo pongo mi espíritu para que te convenza. Pero ¿qué pasó? Dios ya sabía. Nadie va a llegar al cielo y va a decir, ay, mira,
sí lo lograste. O sea, imagínate a Dios diciendo eso, ¿no? No, Dice, me sorprende. no daban ni una por ti, ¿eh? No, Pero mira para si nada. llegaste. Entonces sería por méritos, Sí, ¿no? no por mis méritos, No, sino por yo los quería- méritos yo de quería- Cristo. Bueno, entonces Amén. volvemos a repetir, la voluntad de Dios no cambia. Dice Efesios 1, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él. Entonces otra vez Pablo vuelve a hablar de que nos escoge, ¿verdad? Según nos escogió. Fíjense cómo dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Está hablando ya de allá arriba, Amén. pero de algo que está pasando aquí abajo. Que Dios ya lo tiene previsto. O sea, tú ya tienes un lugar en el cielo, si es que tienes fe. Entonces, dice, en amor habiéndonos predestinado, pero ya vimos cómo nos predestinó, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora que hay que tener mucho cuidado, ¿cuál es la voluntad de Dios? Todo se sabe. Entonces, aquí cuando está diciendo según el puro afecto de su voluntad, es que porque se le dio la gana que tú te salvaras. Ah, no. No. Quiere salvar a No, no, todos. no, o sea, tengamos cuidado porque muchos usan este versículo, pero si lo usas diciendo, es que su voluntad es que tú sí fueses y su voluntad es que tú no fueses, Eso no es así. no. Entonces, no olvidemos, ok, si Él tiene voluntad, la voluntad de Dios es que todos se salven, pero ciertamente no todos están predestinados. ¿De qué depende la predestinación? Del arrepentimiento. Y también la predestinación, o sea, Dios ya predestinar es dar un destino antes de. O sea, tú vas a llegar al cielo. Eso es predestinar, ¿no? ¿Cuál es tu destino? El cielo. Pero lo dije antes de que llegues. Eso es predestinar. Ajá. Entonces, Dios te predestina, ya te predestinó. ¿Qué está diciendo aquí? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales que hay aquí. Él ya te dio un lugar celestial cuando tú sigues aquí. Pero tú ya tienes allá un reservado, ¿no? Aquí dice tu nombre, ¿no? Ahí está en el cielo, como cuando están preparando la fiesta, ¿no? El Señor lo compara mucho con unas bodas Sí. y hay lugar en esa boda para ti. Entonces ya está reservado para Katy, ¿no? Ahí está, aquí no se paró. Aquí, reservado para Katy. Ya hay un lugar, ya está predestinado ese lugar para ti. Ajá. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso, ¿sí? Dios quiere que tú tengas un lugar en la mesa. ¿Y Dios quiere que el Chapo Guzmán tenga un lugar en la mesa? Sí, también. Claro que sí, pero si no se arrepiente, y como Dios ya sabe, supongamos, yo no lo sé, ¿verdad? ¿Qué tal si Chapo sí se arrepiente? Todo está vivo, tiene chance, Claro, tiene chance. Entonces, supongamos que Dios quiere que el Chapo llegue ahí. Esa es su voluntad, el afecto de su voluntad es que el Chapo llegue a, bueno, el Chapo porque es famoso, ¿no? Porque nos El Chapo llegue al cielo, a esa mesa, que se siente, que sea de los convidados. Ajá. Pero Dios ya vio toda la vida del Chapo. Y supongamos que nunca se arrepiente. Entonces, ¿va a haber un lugar reservado para el Chapo en el cielo? No. Eso es predestinación. No hay un lugar destinado para él. Porque Dios ya sabe, nunca se va a arrepentir. Entonces, no hay un lugar reservado para él. No ha de haber ay, mira, aquí dice Chapo Guzmán. Ay, Dios no llegó. Como en las fiestas. En las fiestas sí le pones reservado para fulanito y está vacía la silla. Porque no llegó. Porque no quiso ir o porque se accidentó, porque se enfermó, porque se le hizo tarde, por lo que sea. Pero la silla está vacía. No llegó. Pero así no va a ser. Y ese lugar no reservado le duele a Dios. Porque Dios dio su vida por Claro, pero al final de cuentas, si hay 1000 lugares, estoy diciendo bien poquitito, ¿eh? Pero si hay 1000 lugares en la mesa del Señor, que imagínense cuántos lugares hay, no me alcanza la cifra, ¿no? Desde todos los tiempos, ¿no? Pero si hay 1000 lugares, me voy a quedar corta. Ajá, 1,000,000 ya. 1,000,000 de lugares en el cielo, ningún lugar va a estar vacío. Ninguno. Se va a llenar. Ningún lugar va a estar vacío, ¿eh? No va a decir, no llego porque no. Y el ejemplo de los que dicen que, bueno, se está hablando de la que hizo fiesta y no fueron, y vete a las calles a... Ah, bueno, pero no está hablando del cielo. ¿De aquí? No, está hablando que los convidó, pero no quisieron. Pero no está hablando, y sí les aparte el lugar en el cielo.
Ahí No. se refiere más a que O sea, es que si se fijan muchas veces ocupa a veces el mismo ejemplo, pero para hablar de dos cosas muy distintas. Por ejemplo, también hay una parábola donde dice que entran, esos precisamente entran a la fiesta y hay uno mal vestido Ajá. y lo sacan, ¿no? Pero no está hablando del cielo, está hablando de aquí. No, y está hablando de aquí. O sea, tú no puedes ser parte de mi iglesia. Dios ya sabe quién es su iglesia. De aquí supongamos. Y si alguna de aquí no viene vestida de fiesta, Dios la saca. Por las vestiduras, ¿no? Aunque no te saque físicamente, pero Él te saca. O sea, tú estás fuera, supongamos, ¿no? Joanita no viene vestida. Entonces, Gris, Norma, Katy y yo somos invitadas. Y estamos en la iglesia, pero Dios ya sabe que Joanita no. ¿Sí me entienden? Bueno, perdón por el ejemplo, pero sí. Muchos me llamarán también señor, señorita. Porque ¿cuál es tu vestidura? ¿Cómo se vistió? Pero ¿cómo se vistió Adán y Eva? Con sus propias vestiduras, ¿no? No, pero al final El Señor mató con túnicas, con pieles de animales, es decir, con un sacrificio, Si no estás vestida con el sacrificio de Cristo, estás fuera. A eso se refiere. No se refiere a que estás fuera. Ay, en el cielo te pasaste, ahora te saco. No, de allá nadie sale o sea, nadie sale si ya está dentro y nadie entra si ya está fuera. O sea, no. Pero eso ya es el final. Pero aquí tenemos oportunidad. Entonces, sí somos, o sea, sigues teniendo la responsabilidad de creer y de arrepentirte. Esa es tu responsabilidad. Tú decides creer o no. Tú decides arrepentirte o no. Bueno, Dios ya sabe tu respuesta. Es que si no, Él no es Dios. Pero Dios ya la sabe. Nomás déjenme corroborar que sigue grabando. Y sigue. Bueno. Sí, está grabando. Ok. Entonces vamos a la que sigue. Leímos, pues, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza y gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, que su gracia, bondad inmerecida. Nadie, aun los que alcanzaron, aun los que son predestinados, también ellos serán inmerecedores de la gracia. Así como los que no alcanzan la gracia, tampoco se la merecían. No cambia ninguna realidad. Entonces, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, otra vez, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Quiero que seas salvo. Y tú ya lo entendiste. Ya entendí que Dios quiere que yo sea salva. Ahí está. Entonces aquí ya que está el Espíritu Santo operando. Ya está. Aquí todo esto ya no lo entiendes tú misma. Eso ya te lo revela el Espíritu. Ahí ya es para los hijos. Los demás no entienden que Cristo quiere que ellos sean salvos. No lo entienden. Pero sí pueden entender que hacen mal. Según su beneplácito, otra vez es su voluntad, ¿no? Según le plació. Beneplácito es un placer bueno, ¿no? El cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué se propuso en sí mismo? Darle salvación a todos. Dar su vida, entregar, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese fue su propósito. Ese fue su plan, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio está resumido en un versículo. Ahí. La voluntad de Dios, el amor de Dios, el propósito de Dios. Ahí. Tú apréndete Juan 3:16 y ya te aprendiste el Evangelio. Bueno, pero apréndete más también. No exageres. El cual se había propuesto en sí mismo. O sea, Él se propuso salvar a la humanidad. Él ya sabía que la humanidad iba a ser débil para ser salva. Sí, claro. Él sabía que nos iban a... Lo peor es que no nos damos cuenta de lo débil que somos. No, nos hacemos los que podemos solitos. Y siempre dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación, aquí ya van tiempos, del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como en las que están en la tierra. O sea, Dios ya conoce, lo que les decía hace rato, los tiempos de Dios son distintos a tus tiempos. Entonces, tú puedes decir, bueno, pero es que en algún momento yo busqué a Dios. No, nunca buscaste a Dios. Nada más que hiciste uso de tu conciencia y te arrepentiste. Porque Dios sí te dio conciencia. Usaste tu libre albedrío. Decidiste arrepentirte. Y entonces es cuando Dios viene y hace todo lo demás, ¿no? No. Ajá. Entonces Dios sí te da libertad a ti. Adán y Eva fueron, sí, es que si decimos que aún hasta el arrepentimiento lo hace Dios en ti,
estaríamos diciendo que entonces Adán y Eva fueron movidos a comerse ese árbol, del árbol, movidos por Dios. Y no. O sea, Adán y Eva usaron su voluntad mal. El que se arrepiente usa su voluntad para bien, ¿no? No que sean buenos, sino que por fin hizo algo bueno, ¿no? O tal vez lo estoy diciendo mal. No que sean buenos, sino que hizo uso de su libre albedrío para bien propio, ¿sí? Como los que están en la tierra, ya. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Otra vez, tú ya tienes cosas en el cielo a pesar de que todavía no las tienes. Eso es lo que ya Dios desde antes ya destinó para ti, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios designó cosas para ti. Aquí sí, Dios designa cosas para ti que no designó para los que no se arrepintieron, pero aquí sí. ¿Por qué? Porque Él ya sabía que tú las ibas a recibir por fe. Acuérdate que Dios le da una promesa a Abraham. ¿Por qué no se la hizo a otra persona? Porque acuérdate que Dios no es ningún mentiroso. Y porque no llegó con... Dios ya sabía que Abraham le iba a creer. Entonces la promesa sí iba a ser firme. Ajá. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, ¿ya ven? En pecado, oyeron. Y el evangelio de su salvación, y habiendo creído, oyen, creen. Ajá. El oír el evangelio sí es algo que Dios dio para todos, porque la gente oye el evangelio, pero no lo cree. Entonces, a ti Dios te dio la responsabilidad. ¿Lo crees o no? No, pues que sí lo creo. Entonces, habiendo creído, eres sellada. Entonces, viene el Espíritu Santo y Él hace todo. Y es donde sí o sí llegas al cielo. No es a ver si le echas ganitas y llegas al cielo. No, es sí o sí. Ajá, llegas al cielo porque el Señor ya sabe que te está destinado allá arriba, ¿no? Que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de su fe, ¿ya ven? En el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría. Aquí ya es especial para los hijos. Más avance. Sí, ya. Y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento. Sí, aquí ya hay luz en los... Pero es al que se acercó. Sí, aquí ya hay luz. Más que se acercó al que se arrepintió. El que supo que estaba haciendo mal y se arrepintió. Se quebrantó, ¿no? Porque muchas veces hasta no sabes ni cómo arrepentirte. No sé cómo, pero te rompió el corazón lo que hiciste. Y Dios está ahí para ayudarte. Pero el corazón quebrantado, eso es arrepentimiento. Pero no sé cómo dejar de hacerlo. Por ejemplo, una mujer que viva con un hombre que no es su pareja, no es su esposo. Es el amante, o tal vez ella es la amante, no sé. A veces viven por años juntos, sí. Por años, de tal forma que ellos ya no se imaginan una vida separados. Porque ya no saben ni cómo poner fin a eso. Ajá, entonces, cuando llega el evangelio, y todo el tiempo, supongamos, él y ella saben que están mal. Saben, no estoy con la persona adecuada. Ella no es mi esposa o él no es mi esposo. Y todo el tiempo lo saben, Pero cuando llega el evangelio, ¿escuchan el evangelio? No se pasa. A veces, ¿no? Y a veces no. Entonces, hay un arrepentimiento en algunos, pero no saben cómo separarse de esa persona con la que llevan a lo mejor hasta 20, 30 años viviendo juntos. ¿Cómo lo dejo? ¿Cómo la dejo? Ya tengo hijos, ya tengo hasta nietos. Y no saben cómo. Pero entonces es donde viene el Espíritu y alumbra los ojos de su entendimiento. Pero ya hubo un arrepentimiento. Entonces dice, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él les ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de herencia para con los santos. Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder, según su fuerza. Hasta ahí. Bueno, nos quedamos en el 29 de hecho, pero no puedo separar el 28, es la misma idea. Así que el 28 solo lo voy a leer.
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ya estudiamos ese versículo. Entonces ya, esa ya la sabemos, ya. Nada más se las puse porque no puedo cortar la idea. Ajá. A los que, es que determina, a los que conforme a su propósito son llamados. Y luego dice, porque a los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ya acabamos con el tema de la predestinación y vimos cómo sí podemos conciliar la predestinación con el libre albedrío y ser totalmente bíblicos al creer en las dos cosas. Ajá, no es que seamos tibios, creemos en las dos cosas porque Dios habla de un libre albedrío y habla de una predestinación. Ajá. Si no nos vamos a un extremo, si creemos en la predestinación sin libre albedrío, es un extremo y puede ser hasta religioso. Estamos diciendo que Dios es arbitrario. Ajá, y si nos vamos al libre albedrío sin predestinación, entonces tenemos el control de todas las cosas. Y no es cierto, ¿no? Dios tiene el control porque Él lo sabe todo. Pero Él dio libertad al ser humano, ¿no? Entonces ya. También la parte donde dice, es a Moisés donde le dice también que Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. No pensé que había puesto la cita, pero déjenme, se las vuelvo a buscar, porque hay una parte donde él está todo desanimado, Moisés, y se quiere morir. No sé si se acuerdan. Ya mátame, Señor, quítame la vida, porque ya no puedo con este pueblo. Y bórrame de tu libro de la vida. Le dice así Moisés. Y entonces el Señor que le dice, yo borraré a quien quiera borrar, tú cállate y sigue trabajando, ¿no? Bueno, en palabras mías, ¿no? Y muchos podrían decir, ¿ya ves cómo sí se borra del árbol de la vida? No. Entiende el contexto. O sea, entiende el contexto. El Señor le estaba diciendo a Moisés, mira, esas cosas son mías, esos asuntos son míos. Si yo borro o pongo, eso no te importa a ti, no te compete. Tú obedéceme. Porque Moisés le estaba diciendo, bórrame. ¿Cómo que bórrame? ¿No? Y entonces también a Moisés es al mismo que le dice, yo tengo misericordia del que quiero tener misericordia y yo tengo misericordia de ti. Sí, porque muchas veces no entendemos por qué tanta paciencia para algunos, ¿no? Y por qué para otros los eliminan, Señor, de inmediato. Y por qué a veces se nos haría injusto. Y el Señor dice, no, yo tengo misericordia del que tengo misericordia porque yo conozco todo. Sí, yo sé todo. Cosas. Incluso cuando los mandamientos dicen, y haré misericordia a 1000 generaciones de los que me aman. Ajá. Wow, Señor. Bueno, fíjate. Y de entre esos, dices tú, tienes paciencia, no, porque él ya sabe que su antepasado lo amó, ¿no? Y en esa no, pero aún así, por ejemplo, Abraham y todo su linaje, ¿no? Entonces, ahí Abraham fue a la promesa de 1000 generaciones, pero en esa generación, en la carne, está también, por ejemplo, Esaú, está Absalón. Si fuese así como un patrón de que Dios, ay, pues ahora te tengo que tener misericordia porque Abraham me amaba. O sea, si te das cuenta, o sea, es que Abraham me amaba y tengo que tener misericordia de ti, ¿no? Los mismos Caín y Abel eran hijos del mismo papá. No, pero no le hizo la promesa a Adán, y sí se la hizo a Abraham. Entonces Esaú quedó descartado y fue tomado como apóstata. Ajá. Y Absalón. Y como no se repitió. Y así tenemos ejemplos, ¿no? De todos los que no alcanzaron. El mismo Hebreos dice que todos los que murieron en el desierto no alcanzaron la gracia. Y eran descendencia de Abraham. Entonces hay que entender el contexto. Hay que buscar bien porque la Biblia lo dice. Ajá, entonces, cuando él dice, tengo misericordia de que quiero tener misericordia, bueno, porque él ya tiene un conocimiento previo. Entonces, él quiere extender, oye, pero qué bárbara, es menos grosera la vecinita de al lado. Sí, pero Dios ya sabe que ella nunca va a creer. Y tiene misericordia de ti, que qué bárbara, cómo te portas, ¿no? ¿No? ¿Cuánta gente había en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánta gente había que, pues digamos, no le hacía mal a nadie? Pero aún así fueron al infierno, ¿no? Y el ladrón que estaba al lado de él, para haber estado ahí, no hizo una cosa pequeña, ¿eh? Claro. Porque era la peor muerte. La muerte en la cruz era la peor muerte. O sea, era un gran delincuente también. Sí, probablemente asesino. O
sea, había hecho cosas muy feas. Al morir en la cruz, era el peor de los castigos. Era considerado un muy mal hombre. Ajá. Y más, sin en cambio se arrepintió y Dios dice, tú ya Te vas estás. conmigo. No le dijo, ¿qué crees que ya te había escogido así? Porque quise. No, ya estaba predestinado el ladrón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios ya sabía. ¿Qué crees que 3 segundos antes de morir, él se va a arrepentir? Uh-huh. Entonces Dios ya lo sabe. Entonces, antes conoció, que es la predestinación. Antes conoció, esta es la palabra proginosco, que viene de 2 palabras, pro, que se traduce como enfrente. Antes, aquí me comí una A, antes, donde dice antes, antes, y la Reina Valera es antes de o ante todo. Y la palabra ginosco es conocimiento. Ajá, ginosco. Conocimiento, saber, notar, reconocer. O sea, imagínense que como Dios, ya vuelvo al ejemplo de Gris, Dios vio a Gris en la meta y cuando la ve aquí en pecado, en tinieblas, la reconoce. Imagínense, ¿no? O sea, es una forma de decirlo. Reconozco, ella es mi hija que está allá. La reconozco. Porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Ajá. Entonces, conocer desde antes, reconocer desde antes. Juntas serían saber de antemano o es decir, prever. O sea, a los que ya Dios sabía de antemano que iban a llegar, ajá, a estos que les hizo, a estos los predestinó, es decir, les estableció un destino antes. Otra vez pro significa antes, es la misma palabra. Ajá, pro, antes, ¿no? Y aquí predestinó otra vez pro orizo, otra vez pro, que significa antes, y la otra es jorizo, que se traduce como marcar o limitar, es decir, nombrar, decretar, especificar. Dios delimitó un lugar para ti. Dios marcó un lugar para ti, Dios te predestinó para eso, aunque también podríamos decir que como Él tiene todas las cosas y ya conoce de antemano eso, también los que van al infierno también están predestinados para eso. Porque nunca se van a arrepentir. Exacto, pero acuérdate, ¿qué significa predestinación? Preparar desde antes. Ajá, entonces para ellos, que Dios ya los reconoció desde antes, pero a ellos los reconoció. No porque los haya rechazado. No es un rechazo. Es que ya conocía, ya reconoció que ellos no creen. Dios reconoció desde antes, estos nunca van a creer. Entonces, ¿qué les predestinó? ¿Qué les limitó? ¿O qué les marcó? ¿Qué lugar les marcó? Les limitó el infierno. Más a nosotros, los que creemos, nos limitó o nos marcó un lugar en el cielo. Una de las cosas que más malentiende mucha gente. O sea, así como estás predestinado para el cielo, estás predestinado para el infierno, pero ¿en base a qué? Al reconocimiento de Dios. Ajá. Que digo, a los que antes conoció, a los que antes reconoció. Ajá. Porque a los que antes conoció, para que fuesen hechos conforme, te predestinó. Bueno, ahora sí ya. Ahora sí estamos hablando solo de los hijos. ¿Hechos conformes? Los hijos son hechos conformes. Hechos conformes son una sola palabra. Sum morfos. Morfos es de forma. Y sum es juntos. Juntos. Ajá. Entonces, formados juntamente, o es decir, similar. Sí. Formados juntamente, es decir, a ver, hechos conforme, ¿no? Les voy a dar más tiempo porque voy a agarrar también acá mi Biblia. Hechos conforme a la imagen de su hijo. Entonces, fíjense, si hechos conforme significa formado juntamente, quiere decir que la forma que vas a tomar ya, porque Dios ya te reconoció, que tú ya tienes un lugar en el cielo, ajá, Dios te va entonces, desde ahorita, antes de que llegues al cielo, desde ahorita, Él te va a dar forma de su hijo. Desde ya. Porque cuando tú llegues allá, tú no puedes llegar en tu forma. Tienes que llegar en la forma de Cristo. Bien hecho. Ajá. Entonces, desde ahorita, entonces, te empieza a dar forma semejante, similar a la de Jesucristo. Hechos conforme, dijimos, o sea que tienes que tomar la forma de Cristo. Y esto, fíjense por qué dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ajá. Para que Él sea el primogénito, ¿qué significa? Aquí el punto es que si vamos a ser de la familia de Dios, no podemos ser distintos. O sea, cuando tú llegas a, supongamos, una familia de negritos
y de repente ves ahí a un güero que dice que es su hijo, Dices que no Ajá. checa. ¿no? Como la canción del Sorullo, ¿no? Ah, sí. Que el negrito es el único tuyo, ¿no? Bueno, pero estaban hablando de algo que no checaba. Ajá. O sea, ¿cómo? Dice que ayer al revés, todos eran güeros y nace uno negro. No porque le hagan el feo, pero dicen, no checa. O sea, tú vas a una familia, es más, apenas Christoph me presentó un amigo de él, ¿no? Y antes de que me presentara, le dijo el amigo, no me digas. No, porque le dice, mi tía. Dice, no me digas, hermana de tu mamá. Así le dijo. Claro. Y ya le dice, sí, es que están igualitas. Yo no veo eso. Igual no lo veo porque pues yo la veo todo el tiempo, ¿no? Y noto nuestras diferencias. Pero la gente sí dicen, dice, igualitas. Luego saludan a Sandy y le dicen mi nombre. Hola, Wendy. Y ya se voltean y dicen, caray, si te veo medio rara. Ajá. Entonces, o llegan y le reclaman algo que me dijeron, pero es que yo te encargué esto, pues Sandra no sabe ni qué onda. Y no sabe ni qué decir. ¿Por qué? Porque somos similares. No somos iguales, somos similares. Entonces, si nosotras vamos a llegar a la familia de Dios, y fíjense qué privilegio, vamos a ser llamadas hermanas de Cristo. Pues no podemos ser el frijol en el arroz, ¿no? Si allá arriba hay que ser santos, tienes que ser hecha santa, hecha conforme a Cristo. En todo lo que habla, no habla de algo físico, habla de algo espiritual. Entonces, Él es el primogénito, dice, a fin de eso, ¿por qué Dios te va cambiando? ¿Por qué no simplemente te salva y te lleva al cielo tal cual eres? No, porque vas a ser hermana de Cristo y te tienes que parecer a Cristo. ¿Por qué Cristo? Porque Cristo es la imagen visible del Dios invisible. ¿Cómo nos parecemos a Dios? No, pues quién sabe, no sé cómo es Dios. Pero ¿cómo nos parecemos a Jesús? Siguiendo sus pisadas. Ajá. Por eso Dios nos lo dio a conocer. Dios habla hoy. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su hijo, para que su hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Palabra de Dios para todos. Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su hijo y quería que el hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Aquí como que lo habla ya más en que los conoció y los creó. Ajá. Digo, antes de que los creara, los conoció y los formó, porque ya los conocía. Ajá. Nueva traducción viviente, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Pero vean, esto es importante, los conocía de antemano. Y vamos al 30. Y a los que predestinó, porque dijo el 29, porque a los que antes conoció también a estos predestinó. Entonces el 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Ajá, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí nos da los pasos para llegar al cielo. Es lo que está pasando en capítulos anteriores. Pero aquí no, fíjense cómo dice, y a los que predestinó, a estos contestaron al llamado. Y a estos se justificaron a sí mismos, y estos terminaron echándole ganas, siendo santos. No, todo vemos aquí, absolutamente vemos el operar de Dios. Dios hace todo. Por eso dice él, sí o sí llegas al cielo. ¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo. Yo sé en qué paso vas. Yo sé en qué parte de tu vida vas. Y vas a llegar a la meta. Porque yo te voy a llevar a la meta. No porque tú no puedes llegar solo. Por eso dice el Señor, separados de mí, nada pueden hacer. Ajá. Y eso es antes y después de Cristo. No es de que, ya creo en Jesús y ahora ya puedo hacer todo por mí sola. No. Ajá, entonces vamos a llamó. Llamó viene del griego kaleo, que quiere decir propiamente hablar en voz alta, ¿no? Pero usado en variedad de aplicaciones. La Reina Valera lo llama como convidado, invitado, decir, llamado, pero fíjense, llamar, pero por poner nombre. Poner nombre. Ya, el taller, llamar, es decir, nombrar. ¿Ya ves cómo es poner nombre? Okay. Ajá. Recibir nombre de o llamarlo por su nombre. Aquí también. Ahora, a los que predestinó, a esto llamó. Recuerden que cada palabra tiene un significado con respecto al contexto que se está usando. Ajá. A esto se le llama hermenéutica. Hermenéutica. Nos está llamando por nuestro nombre. Ajá, pero la hermenéutica dice, por ejemplo, cuando dice que seremos salvos de
de este mundo, no se está refiriendo al día de la salvación, se está refiriendo a que algo que esté pasando aquí y salimos salvos y librados. Y usa la misma palabra. Pero la hermenéutica nos ayuda a que leamos todo el contexto y digamos, no, aquí no está hablando de vida eterna, está hablando de esto. Y nos ayuda a diferenciar. Entonces, aquí este llamamiento no está hablando del llamamiento que dijo que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, aunque es la misma palabra. Pero el llamamiento aquí, aquí lo está diciendo. Aquí, si lo hablamos en contexto, entonces estamos siendo nombrados, o Dios nos puso nombre. Te predestina y te pone nombre. ¿Ven? Según la hermenéutica. Él te predestina, pero también te pone nombre. Porque convidado ya fuiste convidado. A esos que Dios, ¿cuántos Dios invitó a la salvación? A todos Dios los convidó a ser salvos. Pero no todos quisieron ir, no todos se prepararon. Entonces Dios dice, pues vente. ¿Por qué? Porque no todos quisieron, no les importó, no les interesó. Entonces, no te interesa, no vengas, ¿no? Así. Ahí está la elección. Pero después nos vuelve a decir que ya nos predestinó, o sea, ya nos eligió y ahora otra vez nos vuelve a llamar. O sea, vuelve a ser como si pasáramos por otro filtro. No, es de nombre. No quedaría, no hay otro filtro. O sea, aquí te está nombrando, te está llamando por tu nombre, te está dando hasta un nuevo nombre, dice Apocalipsis, ¿no? Y Nueva Traducción Viviente dice, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, les puso en la relación correcta con Él. ¿Por qué? Porque dice primero que te predestina. Ya sabemos qué es predestinar, es darte un destino desde antes. Eso se refiere. No se refiere a escogerte arbitrariamente, sino te da un destino desde antes y luego te pone nombre, te da un nombre y luego dice que te justifica, dice el 30, y que es justificar, ya no lo puse porque ya lo vimos. ¿Qué es justificar? Hacer justo. Declarar inocente. Ya no eres culpable, te declara inocente. Y como te declara inocente, entonces te glorifica. ¿Qué es glorificar? Quitar tu físico mundano. Sí, quita la corrupción, aunque también glorificar habla de esplendor, ¿no? Te da esplendor. Te da esplendor. Entonces también, dice, entonces, los llamó para que se acercaran a Él y una vez que los llamó, los puso en una relación correcta con Él. Esto es justificar. Y luego de ponerlos en una relación correcta, les dio su gloria. Se les compartió. Seremos glorificados juntamente con Él. Es diferente. Habla de algo corporal ahí. O sea, este cuerpo no va a entrar al cielo. Habla de algo distinto. A los que Él ya había elegido los llamó. Y a los que llamó también los aceptó. Y a los que aceptó les dio un lugar de honor. Eso dice la traducción en lenguaje actual. Creo que ya acabé. Sí, entonces, ven cómo la predestinación tiene que ver, o sea, lo que une la predestinación con el libre albedrío es el conocimiento previo de Dios. Eso es lo que lo une. Es lo que concilia estas dos ideas que parecen chocar entre sí, pero la única forma en la que se unen de una forma perfecta es entendiendo que Dios es omnisciente. Cuando tú entiendes que Dios es omnisciente, entonces entiendes que sí predestina y también entiendes que sí tienes libre albedrío. Y lo que lo conecta es la omnisciencia de Dios. Entonces, bueno, vamos a orar antes de que me quede el chisguete de voz. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Señor bendito, una vez más, Señor, gracias por tu palabra, gracias por la dicha de escucharla, Señor, por la dicha de estudiarla, porque como lo hemos visto, hemos venido a tu luz y han sido alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Hemos visto y nos hemos deleitado en tu palabra, Señor, porque cuán hermoso es saber que tenemos un Dios tan perfecto, tan todopoderoso, que nada le toma por sorpresa, que nos conociste aún antes de que naciéramos, Señor, que ya tienes un lugar destinado para nosotras, por amor de tu nombre, porque esa es tu voluntad, Señor. Entendemos, Padre, que tú no quieres, Señor, como lo dice tu palabra, que nadie se pierda. Tú quieres que todos procedan al arrepentimiento.
Pero Señor, también nos has dado esa libertad, la libertad de decidir, porque el amor debe ser personal, el amor debe ser voluntario y nosotras debemos amarte voluntariamente. Por eso, Señor, queremos pedirte que nos enseñes, Señor, porque ciertamente, como dijo el salmista, yo pongo mi voluntad, pero la verdad es que capacidad no tengo. Necesito que tú me ayudes a ser capaz, Señor. Ayúdanos a ser capaces de amarte, de obedecerte, de seguirte, de servirte. Yo sé que tú pones el querer como el hacer. Yo sé que tú nos vas perfeccionando día a día, Señor, y todo lo que podemos hacer bien lo hacemos a través del poder del Espíritu Santo, Señor. Gracias por ese sello, esa garantía que has puesto en nuestras vidas, que es precisamente esa señal de que tenemos fe, esa señal de que tenemos promesas grandes en el cielo, promesas firmes como las que le prometiste a Abraham, porque creyó, no promesas que le diste por sus obras, sino promesas que le diste por el simple hecho de que creyó. Y tú has dicho que esas promesas son para todos los que crean y que la fe no será contada por justicia, Señor. Ayúdanos, Padre. Y como dice Katy, siente que tiene poca fe. Y así muchas de nosotras podemos tener poca fe, Señor. Pero tú has dicho, Padre, que por muy pequeña que sea, moveríamos montañas, Señor. Ayúdanos, Padre, a ejercitar esa fe. Necesitamos, Señor, madurar, necesitamos seguir confiando en ti, necesitamos conocerte más porque así, de esa forma, te creeremos más. Y no escucharemos la voz de la serpiente que quiere que dudemos de ti, Padre. Ayúdanos, Padre, a buscarte, ayúdanos a escuchar tu voz, ayúdanos a tapar nuestros oídos para no escuchar al mentiroso, sino solamente escucharte a ti, Padre. Danos esa capacidad y también te pedimos por la gente que aún no te conoce, Señor. Que tú quebrantes, que rompas esos corazones, eso es lo que te pedimos. Rómpelos para arrepentimiento, Señor, para que tú, Señor, llegues a sus vidas, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.